Nos alegra mucho que estemos compartiendo esta noche tan linda, tan especial, y vamos a iniciar con una oración. ¿Listo? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar, Señor. Gracias, Padre amado, porque hoy es un día especial, un día donde tu presencia está aquí, Señor. Hoy el invitado especial eres tú, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú bendiciéndonos, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Que todas las palabras que salgan, Señor, de este mensaje que Andrés nos va a compartir hoy sean palabras dictadas de parte tuya, Señor. Que sea tu palabra puesta en su boca, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada mujer, Señor, cada princesa guerrera, cada hombre, Señor. Que nosotras, Señor, como mujeres podamos orar por las personas que sabemos que necesitan de ti, Señor Jesús. Que nosotros podamos mostrar y reflejar tu amor, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por amarnos, por cuidarnos y por estar siempre con nosotros. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bueno, ahí no alcanzo a actualizar la imagen, pero bueno, el tema de hoy se llama Su palabra entrena nuestros corazones. Si lo puedes de pronto actualizar, no importa, pues ahí sería mejor, pero igual, pues creo que lo demás sí está como, están las diapositivas completas. ¿Listo? El Señor entrena nuestros corazones. Ajá. Su palabra entrena nuestros corazones. Ese es el tema de hoy. Bueno, ¿a quiénes les gusta la música? ¿A quiénes les gusta el jazz? Ay, a mí me parece lindo. Bueno, a mí también me encanta. Me encanta. Y yo creo que aquí a mis hijos les toca escuchar casi toda la parte del día, la mayor parte del día, les toca escuchar jazz porque a mí me fascina el jazz y me permite sobre todo concentrarme. Entonces quiero hablar un poquito sobre el jazz. El jazz, como toda música, como todo estilo musical, se compone de melodía, de acordes, de armonía, o pues como lo dije, acordes, y obviamente ritmo, ¿sí? Y un músico de jazz, para tocar una pieza, necesita conocer estos tres elementos, ¿sí? La armonía, la melodía y el ritmo. Pero después de conocer muy bien tanto la melodía y la armonía, o sea, los acordes de una pieza y el ritmo, puede improvisar sobre esa pieza o ese tema. Y llega un momento, a un punto donde la música comienza a fluir en ese músico o a través de ese músico. Y por eso la cadencia del jazz es tan bonita, es tan, precisamente permite relajarse, le permite a uno relajarse en esa música porque es un fluir continuo, constante, ¿sí? Y yo creo que para mí el mejor, la mejor manera de dar un ejemplo de lo que es la vida cristiana es el jazz, porque así como un músico tocando jazz se deja fluir en la música, puede fluir en la música, la vida cristiana, en la vida cristiana uno puede vivir ese fluir constante, ¿sí? Es un fluir, de alguna manera puede ser inconsciente, ¿sí? Pero es más que todo espiritual. O sea, nosotros podemos fluir en el espíritu como si fuera fluir en la música, ¿sí? Entonces, esa melodía, esa armonía, ese ritmo, ¿sí? De alguna manera es la palabra de Dios, ¿sí? Es esa partitura. O sea, Dios nos ha dado una partitura para fluir en él, ¿sí? Esa partitura es la palabra de Dios y fluye en nuestra vida. O sea, nuestra vida fluye a través de su palabra. Entonces yo quiero, habían otras imágenes, por ahí había un clarinete, un saxo y un piano. Por Entonces ahí vemos favor, la partitura vamos. con todas las notas, toda la melodía. Y sigue, y ahí está el piano haciendo algunos acordes, alguna melodía. Y entonces ahora yo quiero que leamos Deuteronomio 6, 4 al 6. Bueno, un favor, vamos a silenciar los micrófonos.
Dice, Deuteronomio 6, 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso es algo que yo quiero que tengamos muy en cuenta a través de todo el tema, porque precisamente el tema se llama así, su palabra entrena nuestros corazones y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Y vamos con el siguiente texto, Mayure, Deuteronomio 6, 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esto es Deuteronomio, ¿sí? Esto, lo que leyó Mayuri Reina Valera, 1960, y voy a leer como aparece en otra traducción, una parte del texto, dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. O sea, pensemos en esto, cuando estés en tu casa o en el camino, o sea, en todo momento, cuando te levantes o cuando te acuestes. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuando estamos fuera o en nuestra casa. Y en Deuteronomio 6, del 8 al 9, en Dios habla hoy, dice, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos la palabra de Él tanto grabada en nuestras mentes como en todo lugar visible donde podamos recordarla en todo momento. Y esto es retomando el versículo al principio, el Deuteronomio 6, 6 al 7, en Reina Valera dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, lo que yo les decía, y las repetirás a tus hijos. O sea, no solo se trata de que nosotros las repitamos para nosotros mismos, sino que las compartamos a nuestros hijos en todo momento, como lo veníamos hablando. Ahora, yo quiero que empecemos a hablar del centro de este tema, que es los 10 mandamientos, ¿sí? Pero quiero que miremos los 10 mandamientos de una manera diferente, no como una ley, no como mandatos fríos, mandatos que hay que seguir por obediencia, por obligación, más que obediencia, por obligación, sino mirarlos desde nuestro corazón, ¿sí? Entonces, partamos desde este primero, que es Éxodo 20, 2 al 3. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recordemos que estos mandamientos están en dos libros, están en el Éxodo y también están en Deuteronomio. Y Jesús se refiere a ellos, obviamente ampliándolos y profundizándolos, obviamente en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento están básicamente en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Entonces, en Deuteronomio, Mayuri leyó Éxodo, yo voy a leerles Deuteronomio 5, dice, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos y no tengan otros dioses aparte de mí. Esto significa que Dios demanda no ser simplemente añadido a nuestras vidas, sino así como tampoco nosotros vamos a añadir a Jesús a nuestras vidas, a la vida que ya tenemos. Debemos es entregarle nuestra vida entera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, no que lo añadamos, no que lo agreguemos a nuestra vida, sino que Él sea el centro de nuestra vida. Y sigamos con el siguiente, Mayuri, Éxodo 24, que es el segundo mandamiento. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
En Deuteronomio en Reina Valera dice: no harás para ti escultura, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Y por eso es que muchas veces nosotros los cristianos repetimos esto: Dios es celoso. Y tenemos que tenerlo en cuenta: Dios es celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Y vamos a tener en cuenta eso, de quienes me odian. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. O sea, para quienes le aman, ¿sí? Dios nos trata con bondad, ¿sí? Pero para quienes odian o blasfeman en contra del Señor, pues habrán unas consecuencias. Entonces, este segundo mandamiento no solamente prohibía la idolatría en cuanto a ídolos falsos, sino también hacer una imagen de cualquier cosa creada que se pudiera adorar. Obviamente nosotros estamos en un tiempo donde ya no adoramos otros dioses, ídolos, como lo hacían en la época de los israelitas, pero a veces caemos en la tentación de quitarle ese lugar que le pertenece a Dios y ponerlo al dinero, al trabajo, a nuestros hijos, a nuestra vida misma. Ahora, sobre esto de las imágenes, no necesariamente impedía crear una imagen de algo para fines artísticos. Recordemos que Dios mismo le pidió a Moisés que hiciera imágenes de querubines para la fabricación del arca. Pero entonces lo que sí Dios prohibió fue la fabricación de imágenes como una ayuda a la adoración. Ahora, yo quiero que recordemos cuando aquí dice en este texto: yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Y no sé si ustedes recuerdan algo que sucedió con un rey, el tercer rey de los israelitas, el tercer rey de Israel, que fue Salomón, el rey Salomón. Tuvo 700 esposas, 300 concubinas, esto está en Primera de Reyes 11, y sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel a su Señor, su Dios. Entonces, esto tiene consecuencias y eso tuvo consecuencias con toda la historia de Israel. Bueno, yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué estamos idolatrando en este momento? ¿Sí? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en este momento? ¿Sí? Lo que hablábamos hace unos instantes. Ahora, Mayuri, sigamos con el el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En Deuteronomio, en traducción de lengua actual, dice: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Ahora, nosotros podemos romper este mandamiento profanando el nombre de Dios, obviamente utilizando el nombre del Señor con blasfemia o maldiciendo, con frivolidad, utilizando su nombre de una manera superficial o banal, con hipocresía o con deshonestidad cuando usamos el nombre de Dios, pero actuamos de una manera errada, ¿no? Cuando decimos que somos hijos de Dios, pero estamos actuando de una manera deshonesta, entonces en cierta forma lo que estamos haciendo es deshonrar a nuestro Padre, deshonrar a Dios. Y quiero que vamos a la siguiente diapositiva, Mayuri. Éxodo 28:9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 28:9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás. Deuteronomio 5 lo dice: guardarás el día de reposo. ¿Sí? Eso lo dice en el verso 12. Y en el 15 dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Eso es en Reina Valera. Ahora, en traducción de lengua actual dice: recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Obviamente, nosotros no manejamos el sábado, manejamos como cristianos, es el domingo, ¿sí? Y lo que yo quiero que tengamos en cuenta, así como lo hablamos en la reunión anterior, es que el domingo es un día que el Señor quiere que nosotros se lo dediquemos para que reflexionemos en las cosas buenas que Él nos ha dado.
en la nueva vida que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús, en todas esas promesas que Él nos ha hecho, en esa libertad que Él nos ha dado. Entonces yo quiero que reflexionemos en eso, porque eso es lo que el Señor quiere a través de ese día que Él nos invita a descansar, para poder tener tiempo para reflexionar en Él. Bueno, ahora, no sé si ustedes han notado que en muchos pasajes, sobre todo aquí en Deuteronomio, invita la palabra a recordar. Recuerda al Señor tu Dios que te sacó de Egipto, ¿sí? Y recordar es un buen ejercicio para nuestra alma, para nuestro espíritu, y por eso el Señor lo hace con Israel. Constantemente los invita a recordar que los ha sacado de la esclavitud, y a nosotros también nos invita a recordar cómo era nuestra vida antes de contar con su presencia en nosotros. Ahora sigamos con el quinto Mayuri, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es de los mandamientos que más me encantan, además que es el primer mandato con promesa. En Deuteronomio 5:16, en Reina Valera dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? En traducción de lengua actual dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Y esto se cumple en nuestras vidas, se cumple en nosotros como hijos de Dios, como quienes lo aman y quienes han recibido al Señor Jesús en sus corazones, en sus vidas. Ahora, recordemos que a este mandato con promesa también se refiere el apóstol Pablo en Efesios 6:2. Y continuamos con el sexto Mayuri, y aquí vamos a ir un poquito más rápido porque son ya los mandatos que son más corticos. No matarás. No matarás. Y esto también está en Deuteronomio 5:17. Ahora, precisamente el Señor Jesús nos invita a que nosotros miremos la ley en nuestros corazones, a que nosotros a través de él, ¿sí? Analicemos nuestros corazones, cómo nosotros como cristianos estamos viviendo el mandato que Dios nos ha dejado, cómo su palabra está transformando nuestras vidas. Entonces yo hago esta pregunta, ¿qué palabras que decimos a otros son palabras quizá de muerte, ¿sí? Palabras de maldición, porque eso es una maldición, son palabras de muerte. Y para ir ya en un sentido más positivo, ¿cómo nosotros podemos darle de nuestra vida a los demás, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podemos dar? En vez de sembrar muerte, ¿cómo sembramos vida en las personas que nos rodean? Y vamos al verso 7, al mandamiento 7, Éxodo 20:14. Dice, no cometerás adulterio. Esto también está en Deuteronomio 5:18. Y como hemos venido hablando de Jesús, Jesús y la ley, más adelante vamos a hablar pues con mayor profundidad sobre Jesús y la ley, pero quiero que tengamos en cuenta este pasaje en Mateo 5:27-28. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso no solamente se refiere al adulterio, o sea, todas las cosas que nosotros hacemos desde nuestra mente, que empezamos a maquinar, a pensar, a quizá a fantasear, ya estamos pecando en nuestro corazón, ¿sí? Entonces ya estamos cometiendo pecado. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, Mayuri. No hurtarás. Éxodo 20:15, y esto también está en Deuteronomio 5:19. Ahora, hurtar, robar. A veces robamos o hurtamos con nuestras palabras, a veces engañamos y hablamos con deshonestidad, ¿sí? Y eso de una u otra forma es robar, es hurtar. Y sigamos con el noveno, 20:16. Dice, no hablarás, dirás contra tu prójimo falso testimonio.
Exacto. No hablarás o dirás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es Deuteronomio 5:20 y Éxodo 20:16. Ahora, nosotros estamos honrando a quienes nos rodean, ¿sí? Eso es una pregunta que yo les dejo. O sea, estamos honrando constantemente a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a las personas que trabajan alrededor nuestro, que trabajan de pronto en el conjunto donde vivimos, a tantas personas que las podemos honrar con un saludo, con qué bonito te queda ese vestido, o wow, estás muy simpático, muy simpática hoy. Entonces, yo creo que siempre debemos tener palabras de honra a los demás. Y algo que he aprendido durante mi caminar con Dios es que debemos solamente hablar lo bueno de los demás. Si no tenemos nada bueno que decir de alguien, mejor no lo digamos. Y no es fácil, no es fácil. A mí me cuesta, ¿sí? Y yo o sea, soy claro en eso, porque como ser humano me cuesta, pero debemos tratar de siempre hablar solo palabras buenas de los demás. Y eso es, obviamente, no hablar falso testimonio. Ahora, el 10º y último, Mayuri. Ay, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Este mismo texto en Deuteronomio 5:21, traducción lengua actual, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De tener lo que... hay una en la... perdón, esa que leí era, si no estoy mal, era Reina Valera, y en traducción de lengua actual dice... ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y a veces nosotros caemos en eso. Y aquí es donde ese codiciar pues cae muy bien a nosotros. O sea, a veces, muchas veces pensamos en lo que no tenemos y empezamos a desear lo que otros tienen. Y ahí caemos en codicia. Entonces, y precisamente eso es algo que nace en nuestros corazones. Ahora, yo quiero que, así como lo vinimos haciendo, ¿qué dice Jesús de toda la ley? Entonces, algo que yo quiero que tengamos en cuenta es que la ley nos lleva a Jesús. La ley nos debe llevar a Jesús. Y Jesús lleva la ley a nuestro corazón, ¿sí? Como por ejemplo, cometer adulterio en nuestro corazón, ¿sí? Así como lo leímos hace un rato. Ahora, yo quiero que leas el siguiente texto, Mayuri, Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amén. Aquí eran los discípulos haciéndole esa pregunta a Jesús, ¿sí? Obviamente le estaban preguntando en un sentido de que de que sabían que Jesús tenía la respuesta correcta, ¿sí? Y creyendo en lo que él decía, sin ninguna intención oculta, ¿sí? Por así decirlo. Ahora, ¿de dónde sale este texto? Precisamente sale de Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también de Levítico 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? O sea que este amarás a tu prójimo como a ti mismo viene del libro de Levíticos capítulo 19. Ahora, en los 10 mandamientos que hemos venido leyendo se habla de adulterar, ¿sí? Pero no, ¿qué pasa con el divorcio? O sea, ¿dónde está el divorcio ahí? Y eso es algo que yo quiero que analicemos en este momento. Entonces, aquí viene lo que Jesús opina sobre el divorcio en Mateo 19, 3 al 7.
Ujú. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Ujú. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y esto es prácticamente como no matarás, o sea, porque el separar a una pareja es matar prácticamente una vida y de alguna manera, si hay hijos, mayor aún. Entonces, para Dios el matrimonio es sagrado. Y quiero que analicemos estos dos pasajes que leímos. La pregunta que le hicieron los fariseos, que era una trampa, ¿sí? Donde ellos le estaban buscando la caída a Jesús, mientras que los discípulos cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento, lo preguntaron esperando una gran respuesta de su maestro. O sea, ellos creían en la sabiduría de Jesús, mientras que los fariseos estaban era buscándole la caída. Ahora, en este mismo pasaje que acaba de leer Mayuri sobre lo que decía Moisés sobre el divorcio, entonces en el verso 17 dice, entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y es de Deuteronomio 24:1, a lo que se refieren los fariseos. Dice en Deuteronomio, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Así tan sencillo, ¿sí? O sea, hoy en día eso sería muy sencillo. O sea, me refiero que no habría como un sentimiento moral en esto. Y ahora, ¿por qué Moisés tenía por así decirlo, este concepto sobre el divorcio? Porque eran tiempos difíciles y, o sea, era algo similar al confinamiento que estamos viviendo en este momento, pero mucho más complejo, ¿sí? Entonces, donde si una pareja no podía convivir bien, posiblemente se matarían, ¿sí? Entonces, por eso Dios permitió que hubiera divorcio, que si no se podían llevar bien, entonces mejor se divorciaban. Por eso Dios permitió el divorcio. Ahora, continuamos con el Mateo 19:8. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, ahí lo ven, o sea, tenían corazones duros. Entonces, era mejor darles la posibilidad del divorcio a que terminaran matándose. Pero para Dios, el divorcio no es bueno. Y precisamente Jesús se refiere a esto, es precisamente por un texto que hay en Malaquías. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues a vosotros, pues a vuestro espíritu y no seáis desleales, ¿sí? No seáis desleales. Eso es una manera de ser desleal, ¿sí? Bueno, Mateo 5:17, Mayuri. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Amén. Entonces, esa es la visión de Jesús sobre la ley. Y sigamos con el siguiente, Mayuri. Lucas, Lucas 16:17. eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Exacto. Entonces, no es que Jesús se fuera en contra de la ley, al contrario, era a darle más fuerza, a darle más peso, precisamente porque la ley
nos iba a llevar hacia él, ¿sí? Y de esto precisamente habla Pablo en su carta a los Romanos. Entonces, Mayuri, Romanos 7:7. ¿Quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Ujú. Y más adelante él continúa, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, ¿sí? Y es como quizá cuando nosotros no conocemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, pues hacemos lo malo. Entonces, él continúa, cuando conocí la ley me di cuenta que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado que usó un mandato bueno. Y ojalá puedan leer ese texto de Romanos completo, es Romanos 7, el capítulo entero, porque prácticamente ahí lo explica muy bien Pablo en esa carta. Más adelante dice, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno, trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios. Y más adelante dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Y leamos Gálatas 3. Gálatas 3, 23 al 24. Antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Ujú. Amén. Entonces aquí vemos cómo nos termina de explicar Pablo que la ley nos da a entender como un maestro, ¿sí? Que somos pecadores, ¿sí? La ley nos hace entender que somos pecadores y que nuestras fuerzas nosotros no podemos cumplir la ley. Por ello, nosotros tenemos que aceptar a Cristo, confiar en Él y que a través de Él, que sí cumplió la ley, y lo dijo ahí, lo decía ahí en el texto que acabo de leer Mayuri, porque yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Entonces, a través de Cristo, por su gracia, nosotros somos salvos, somos justificados. Antes de que leas el siguiente, leo esto. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y continúa con el siguiente, Gálatas 5, 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el espíritu los guía, ya no están Obligados a cumplir la ley la de ley de Moisés. Moisés. Amén. Amén. La ley de Moisés. Amén. Listo. Entonces, es más, aquí más adelante es donde Pablo comienza a hablar sobre el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros.
y eso más adelante lo estaremos hablando. Ya en una reunión hablamos sobre el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero entonces miren que eso es lo bonito de entender para qué nos sirve la ley. La ley nos sirve es para entender que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador en nuestras vidas, a un varón perfecto que dio su vida por nosotros y por quien somos salvos y justificados. Entonces, bueno, yo espero que el tema que hoy les dejamos haya sido de bendición para ustedes y qué chévere, qué bonito que hayan podido compartir con nosotros. No sé si quieres decir algo más, Mayuri. Bueno, nos despedimos, dándole gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias porque tu palabra es perfecta, porque tú tienes un amor incondicional para nosotros, porque tú siempre estás con brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, para secar nuestras lágrimas y decirnos, aquí estoy, vamos a seguir adelante. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos has dado. Gracias por todas las personas que estamos reunidas y gracias por todos los que están escuchando este mensaje. Bendícenos grandemente, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias.